Ya, buenas tardes. Damos comienzo a esta nueva sesión. Am, Bueno, les recuerdo lo de siempre. Al comienzo apago todos los micros, excepto el mío. Si alguien necesita hablar, puede levantar la mano, escribir por el chat o prender su micro, hablar, hacer alguna pregunta, algún comentario. Si tienen alguna duda con lo que voy leyendo y necesitan detenerme, interrumpirme para aclarar alguna línea, lo hacen sin ningún problema. Y eso, siéntanse en la libertad si estar con o sin cámara, como se sientan más cómodos. Comenzamos. Vamos aún en la sección sexta del capítulo 2, que es miedo y conflicto. Comenzando el párrafo 9. Dice, todo el mundo experimenta miedo. Sin embargo, no se requeriría más que una pequeña dosis de recto pensar para que uno pudiese darse cuenta de por qué se produce. Son muy pocos los que aprecian el verdadero poder de la mente, y nadie permanece totalmente consciente de él todo el tiempo. La clave con este curso, uno de los temas centrales es la mente. Primeramente, somos una solamente en el cielo, como un solo ser o un solo espíritu, y esa es la mente que se escribe en este curso con M mayúscula, haciendo referencia a la mente de Dios y a la mente del Hijo de Cristo como una sola mente, un solo ser, un solo amor. La mente del Hijo es la extensión de la mente del Padre. En el cielo, mente, amor, espíritu, conocimiento, todo eso es lo mismo. Es el ser, simplemente la experiencia del ser. Ahora, en el ámbito del sueño, en el sueño de percepción, tenemos una mente que se escribe con minúscula y es el tomador de decisiones. Y cada uno de nosotros tiene su propio tomador de decisiones individual. Hemos repetido muchas veces que la individualidad o la fragmentación de por sí es una ilusión, porque en el cielo hay una solamente. Pero cuando nos quedamos dormidos, como una solamente dormida, luego soñamos que nos fragmentamos en muchísimas mentes y cada uno de estos fragmentos de la mente aparentemente fragmentado, porque sigue siendo una ilusión esta separación y esta fragmentación, pero cada uno de estos pedacitos de la mente adquirió la capacidad de elegir entre un sistema de pensamiento errado y uno correctivo. El errado le llamamos el ego y el correctivo le llamamos el Espíritu Santo, que es la voz que habla por Dios, nos recuerda la verdad, que todos somos inocentes, que todos seguimos siendo uno solo, que nunca nos fragmentamos realmente y nunca nos separamos de Dios, de nuestra fuente, del Padre. Seguimos siendo uno entre todos, como un solo hijo, y seguimos siendo uno con nuestro Padre, como un solo cielo, un solo reino, un solo amor, una sola realidad. Pero en el nivel del sueño, cada quien tiene su propio tomador de decisiones y puede elegir entre el ego y el Espíritu Santo. Jesús nos dice que cuando elegimos al ego, la experiencia mental es miedo, es conflicto, falta de paz. Y cuando elegimos al Espíritu Santo, la experiencia es paz. Porque esa experiencia de estar en la mente correcta, en el Espíritu Santo, lo que llamamos el instante santo, es el reflejo de la perfecta unicidad del cielo, el reflejo de un perfecto amor en la realidad. La mente correcta no es la realidad, pero sí es el perfecto reflejo de la realidad, está en total armonía con la realidad. Entonces, aquí Jesús nos dice que podemos ser conscientes del reflejo del cielo, o bien podemos estar en la mente errada, en el error del ego, y podemos alternar entre uno y otro, pero tenemos la capacidad de elegir. Ahora, muy por lo general, uno cree que por el solo hecho de experimentar el sueño ya estamos en el ego. Y no necesariamente, por lo general sí ocurre, por supuesto, muy comúnmente estamos en el ego, pero debemos recordar que hay dos alternativas, no es una sola. Si hubiese solo una alternativa y si única fuese el ego, por supuesto, sería imposible estar en el Espíritu Santo y por el solo hecho de experimentar el sueño estaríamos en el ego. Pero no es así, porque tenemos otra alternativa que es el Espíritu Santo, también representado por Jesús, al menos en este curso. Jesús nos dice que Él cumple la función, la misma función que el Espíritu Santo, la función correctiva. Entonces tenemos un ego y un Espíritu Santo, no es solo el ego. También muchas veces espiritualizamos al ego y creemos que solo hay una alternativa que es el Espíritu Santo y que es imposible estar en el ego. En algún nivel eso es cierto porque en la realidad es imposible estar en el ego, pero en la realidad no hay ni ego ni Espíritu Santo tampoco.
En el sueño es que tenemos un ego y un Espíritu Santo. En la realidad no hay ni mente errada ni mente correcta. Así que debemos recordar, hay dos opciones en el sueño. Si yo creo que solo existe el ego como opción, estoy equivocado. Si yo creo que solo existe el Espíritu Santo como opción, también estoy equivocado. Por supuesto, el Espíritu Santo es lo único que representa la verdad. Es la alternativa que más nos conviene porque es la que representa la realidad del cielo, pero tenemos al ego también, porque muchas veces uno dice, no, todo aquí es perfecto y todos están guiados por el Espíritu Santo y todos están en lo correcto. Eso no es cierto, la mayoría está equivocado eligiendo al ego, lo cual no es un pecado ni es nada grave, pero es algo a corregir y es algo que no nos va a dar paz. Si yo creo que ya estoy en el Espíritu Santo todo el tiempo, cuando en realidad estoy en el ego, entonces estaré espiritualizando el ego y estaré perdiéndome la oportunidad de experimentar una genuina paz, que sería el estar verdaderamente en el Espíritu Santo. Ahora, cuando yo creo que solo hay una opción que sería el ego, si yo creo que solo existe el ego, se me haría imposible practicar el perdón, se me haría imposible iluminarme, se me haría imposible entender este curso y llevarlo a la práctica. Entonces Jesús nos dice, tienes dos voces por ahora, tienes dos alternativas y puedes elegir entre una y otra. Comúnmente eliges la alternativa errada y es solo un error, no un pecado ni nada grave, y se te da la oportunidad de permitirte ser corregido. Pero necesitas una pequeña dosis de buena voluntad o de recto pensar, como nos dice aquí. Es decir, estar, aunque sean levemente dispuestos a ser corregidos, a reconocer que estamos equivocados. A nadie le gusta reconocer que está equivocado. Todos nos sentimos avergonzados o tontos cuando se nos dice que estamos equivocados. Sin embargo, cuando Jesús nos dice que estamos equivocados, lo dice con una dulzura, y una ternura inmensa. Es decir, nos lo dice con un cariño muy, muy grande porque nos dice, hermano, estoy dispuesto a ayudarte a que te sientas mejor. No te voy a humillar, no te voy a ridiculizar, no te voy a poner en vergüenza. No pretendo ser superior que ti, no pretendo eh, que te sientas rebajado o que te sientas inferior. Al contrario, lo que quiere hacer Jesús es recordarnos nuestra grandeza, pero nosotros la hemos olvidado y deliberadamente, voluntariamente, hemos decidido olvidar nuestra grandeza y es esto lo que Jesús pretende recordarnos, no mediante ataque o mediante humillación, sino mediante el amarnos y reconocer la grandeza en nosotros. Esto es lo que hace Jesús. Él lo que hace es amarnos con infinita devoción y reconocer la grandeza, la santidad y la perfección en todos nosotros. Él solo ve al Cristo en todos sus hermanos, al igual que en sí mismo, porque sabe que todos somos un solo hijo y que este hijo sigue siendo tal como Dios lo creó. Todo el mundo experimenta miedo, sin embargo, no se requeriría más que una pequeña dosis de recto pensar para que uno pudiese darse cuenta de por qué se produce. Es decir, Jesús nos dice, no solo estás equivocado, te puedo enseñar por qué estás equivocado, de qué se trata tal equivocación para que te puedas permitir ser corregido. Son muy pocos los que aprecian el verdadero poder de la mente y nadie permanece totalmente consciente de él todo el tiempo. Es decir, muy pocos se dan cuenta que ellos son el tomador de decisiones con respecto a su sentir interior, no con respecto a lo de afuera. Por ejemplo, nuevamente el tema de la guerra. No es que yo esté provocando la guerra, no literalmente, quizás muy en lo profundo todos como una sola mente dormida planeamos todo esto, quién sabe. Lo importante aquí es que soy el tomador de decisiones con respecto a cómo me quiero tomar los sucesos, cómo quiero interpretar la guerra o conflictos en mi casa, en mi familia, en mi vecindario, en mi trabajo, etcétera. Soy yo el tomador de decisiones con respecto a si elijo al ego o al Espíritu Santo para mirar el suceso, no para que el suceso ocurra. Ahora, muchas veces ocurren sucesos porque de alguna manera los deseamos inconscientemente y conjugamos con los demás, nos confabulamos secretamente para que ocurran cosas en el mundo. Puede que ocurran y puede que no. Al final no importa, no importa quién lo hizo. Nosotros siempre estamos en busca de saber quién lo hizo y quién hizo la guerra y quién hizo el terremoto y quién hizo el cataclismo y quién hizo el frío y quién hizo el calor. Y Jesús nos dice, ¿qué importa? Lo que importa es con qué maestro lo quieres ver. Así que quizás tú mismo lo hiciste, quizás tu hermano lo hizo, quizás todos lo hicieron o quizás nadie lo hizo. Tienes todas esas posibilidades. Pero ¿qué importa? Si ahora tú supieras quién hizo qué tal cosa específica, no te va a agregar más paz.
Lo que te va a agregar más paz es cambiar de maestro. En vez de mirarlo con el ego ahora, mirarlo con el Espíritu Santo, porque el problema no estaba afuera. El problema estaba en tu manera de interpretar lo que aparentemente está afuera. Claro, no voy a entender nada del congreso. Marce, ¿quieres hablar? No te oí bien. ¿O se te prendió el micro o querías hablar, Marce? Ya, parece que se te prendió el micro. Ya, continuamos. Si alguien quiere hablar, puede hablar nomás sin problema. O puede levantar la manito, como se sienta más cómodo. Continúo. Dice, son muy pocos los que aprecian el verdadero poder de la mente y nadie permanece totalmente conscientes de él todo el tiempo. Es decir, muy pocos son conscientes de que ellos son responsables de cómo se sienten y quizás no sean conscientes de ello todo el tiempo. No obstante, si esperas liberarte del miedo, hay algunas cosas que debes comprender y comprender plenamente. La mente es muy poderosa y jamás pierde su fuerza creadora. Es decir, la mente sigue vigente en el cielo creando, tiene esa fuerza creadora. En el sueño mal utilizamos ese poder y a la mal utilización del poder creador se le llama fabricación o proyección o creación falsa. La mente es muy poderosa y jamás pierde su fuerza creadora. Nunca duerme, está creando continuamente. Ya. Esto primero lo vamos a ver en dos contextos, el hecho de que la mente nunca duerme. Jesús nos recalca muchísimas veces de que estamos soñando, que estamos dormidos. Y aquí nos dice la mente nunca duerme. Primero, en el cielo, en la realidad, la mente de Cristo y la del Padre también, por supuesto, nunca duerme, porque están eternamente despiertos en esa realidad y extendiendo el amor de Dios, a lo cual le llamamos creación o co-creación, cuando el Hijo extiende el amor de su Padre. En este caso es lo mismo. En el nivel del sueño se dice que una pequeña parte de la mente del Hijo de Dios, y esto sigue siendo metáfora, porque nadie puede explicar qué cantidad de la mente del Hijo de Dios se quedó dormida, pero esta parte del Hijo de Dios que se quedó dormida tiene la capacidad de elegir entre un sistema y otro, pero no tiene la capacidad de crear. Sin embargo, en la realidad sigue siendo el Cristo, por lo tanto, en la realidad sigue teniendo la capacidad de crear. No en el sueño, sino solo en el cielo. En el sueño puede crear falsamente o fabricar, pero no puede crear realmente. Y crear quiere decir solo extender un amor que no es cuerpo, ni es forma, ni se toca, ni se mira, ni se escucha, nada, no se percibe, simplemente se conoce. La mente es muy poderosa y jamás puede perder, jamás pierde su fuerza creadora. Nunca duerme, está creando continuamente. Es difícil reconocer la oleada de poder que resulta de la combinación de pensamiento y creencia, la cual puede literalmente mover montañas. Hay muchos alumnos que toman estas líneas para justificar sus creencias nueva era y decir que tenemos la capacidad de literalmente mover montañas aquí en el mundo. Sí, alguien podría tener la capacidad de literalmente mover montañas, pero el mover una montaña no le garantiza la paz. Entonces, la idea es reconocer que los efectos de los cuales está hablando Jesús aquí no son exteriores, sino interiores. Cuando junto mi pensamiento con mi creencia, puedo dar lugar o a la paz o a la falta de paz en mi experiencia mental, independiente de lo que haga afuera, si muevo o no la montaña, si doblo o no una cuchara, o sea, lo que sea que se me ocurra hacer con mis poderes de telequinesis, etcétera. A Jesús no le interesa la telequinesis, le interesa mi experiencia interior, si elijo al ego o al Espíritu Santo. Es difícil reconocer la oleada de poder que resulta de la combinación de pensamiento y creencia, la cual puede literalmente mover montañas. A primera vista parece arrogante creer que posees tal poder, mas no es esa la verdadera razón de que no lo creas. Prefieres creer que tus pensamientos no pueden ejercer ninguna influencia real porque de hecho les tienes miedo.
Eso puede mitigar la conciencia de culpa, pero a costa de percibir a la mente como impotente. Ya. Jesús nos dice, en el cielo podemos crear, en el sueño podemos fabricar la copia barata de la creación. Es simplemente crear falsamente. Primeramente, fabricamos todo el universo de tiempo y espacio y luego proyectamos culpa en ese universo de tiempo y espacio de cuerpos y formas. Entonces Jesús nos dice, cuando tú eliges uno u otro sistema de pensamiento, esto puede tener efectos en el nivel del mundo. No interesan los efectos en el nivel del mundo, pero tiene efectos en el nivel de tu mente. ¿Te sientes en paz o en falta de paz? ¿En paz o en miedo? Esto es lo importante del poder de la mente, entre comillas. Ahora bien, uno se toma en serio todo el universo que ha fabricado en algún nivel y luego nos disociamos y decimos, ¿quién lo hizo? Dios lo hizo o alguien lo hizo o se hizo solo, pero yo no fui. ¿Por qué? Porque tenemos terror, tenemos miedo a reconocer que nosotros hicimos todo esto. En algún nivel muy profundo decimos, genial, lo logré, tuve éxito con separarme de Dios y tener mi propio mundo, pero luego nos sentimos horriblemente culpables, no, lo negamos y lo disociamos y decimos, no, yo no tengo, no tuve nada que ver, soy inocente, me vi involucrado, yo simplemente aparecí aquí de la nada, yo no lo elegí, pero bueno, ahora que estamos aquí voy a sacarle provecho a mi especialismo y a mi victimismo. Este es el plan de todos nosotros. Nos inventamos todo un mundo donde vivir, entre comillas, y aquí la vida realmente no es vida, y luego nos disociamos y decimos, no, ¿quién lo hizo? Yo no lo hice. E incluso luego borramos la pregunta de la mente, ni siquiera nos preguntamos quién lo hizo a veces. Simplemente, ah, es lo que me tocó y toca trabajar y crear una familia, juntar dinero, pagar una casa y morirme. Toca eso. Y no nos cuestionamos por qué estamos aquí muchas veces, e incluso aquellos que sí se cuestionan por qué están aquí, no se preguntan si realmente están aquí. Esta es la pregunta que nos invita Jesús a hacernos. No solo nos invita a que nos preguntemos por qué estamos acá, nos invita a que nos cuestionemos, ¿estamos acá? ¿Realmente esto es la verdad? ¿Realmente soy un cuerpo estando en un mundo, en un universo de tiempo y espacio? Esta es la pregunta clave con respecto a un curso de milagros. Con respecto a otras creencias, a otros caminos, y no los estamos atacando ni juzgando, simplemente estamos haciendo una comparación útil para nosotros como estudiantes del curso. Para otras corrientes espirituales es muy común la pregunta existencial, ¿de dónde vine y por qué estoy aquí y hacia dónde voy? ¿Cuál es mi misión? ¿Cuál es mi propósito aquí? Y Jesús nos dice, bueno, ¿quieres saber realmente? Ninguno, porque ni estás acá, ni viniste acá, ni vas a ir a ninguna parte y no tienes ninguna misión ni ningún propósito aquí. No de manera literal. Ahora el Espíritu Santo nos dice, mientras creas que estás aquí, mientras te sigas comprando tu película, te vamos a dar por ahora una misión, entre comillas, un propósito que es perdonar, pero el verdadero perdón se basa en el hecho de que no estás aquí. Por lo tanto, tu misión aquí, entre comillas, es reconocer que no tienes ninguna misión aquí. Es paradójico. Y de hecho, el perdón, el verdadero perdón de un curso de milagros es paradójico. ¿Por qué? Porque no hay nada que perdonar. Pero solo cuando perdonas te das cuenta de que no había nada que perdonar. De esto se trata el verdadero perdón. Mm. Voy a repetir estas líneas. A primera vista parece arrogante creer que posees tal poder. Y uno dirá, ¿cómo yo fabriqué todo este mundo? O yo hice todo un sistema de pensamiento de separación. Mas no es esa la verdadera razón de que no lo creas. Prefieres creer que tus pensamientos no pueden ejercer ninguna influencia real porque de hecho les tienes miedos. Y lo cierto es que mis pensamientos errados aquí no pueden tener ninguna influencia real, pero como me lo he creído en algún nivel profundo, luego me siento culpable y lo niego. Lo niego porque creo que soy culpable. Eso puede mitigar la conciencia de la culpa, pero a costa de percibir a la mente como impotente. Entonces, cuando niego el poder de mi mente, porque me he sentido culpable, por eso lo niego, también niego el poder de elegir la paz. Si yo digo, no, yo no he elegido el miedo en mi mente, entonces niego el poder de elegir la paz. Cuando uno experimenta miedo y uno dice, no viene de mí este miedo, no es mío, es tuyo, tú me lo pegaste. Tú, persona tóxica, me transmites tus emociones densas. No tengo que ver yo con esta emoción que siento.
Y Jesús nos dice, mira, mientras tú crees que tu sentir no depende de ti, creerás que tu paz no depende de ti y te quedarás sentadito esperando miles o millones de años a que ocurra mágicamente la paz en tu mente, a que alguien elija que tú estés en paz. Y quizás nunca ocurra. Entonces Jesús nos dice, tú eres el dueño de tu mente, amo y señor de tu mente. Puedes elegir cómo sentirte, si tienes miedo o tienes paz. Tú lo puedes elegir y nadie más que tú. No es aquella persona tóxica, entre comillas, o no es la situación en tu familia, en tu casa, en tu ciudad, en tu país, en tu planeta. No es lo que está ocurriendo en la pantalla lo que te ocasiona miedo. Como la famosa lección 5 que yo creo todos la debemos conocer. Nunca estoy disgustado por la razón que creo. No estoy disgustado porque tal persona envidiosa, tóxica o depresiva me está transmitiendo sus emociones. No es esa la razón. La razón de por qué tengo ansiedad, miedo, intolerancia o enfado, etcétera, es porque yo lo elegí. Yo no elijo cómo se comportan mis hermanos afuera, pero yo elijo cómo mirarles. Entonces, claro, quizás mis hermanos son envidiosos, son egoístas, son crueles, etcétera. Pero si yo me lo tomo en serio, yo me sentiré exactamente igual, con la misma falta de paz, y estaré cometiendo el mismo error por el cual les juzgo y les condeno. Entramos dentro del mismo saco, el saco de los que están equivocados eligiendo al maestro equivocado, pero ninguno ha cometido pecado. El asunto es que cuando yo elijo al ego, creo que todos hemos cometido pecados. No solo creo que todos mis hermanos son pecadores, secretamente creeré que yo también lo soy. Entonces, aquí todos caemos en el mismo saco cuando condenamos. Asimismo, cuando perdono, echo a todos dentro del mismo saco de los santos hijos de Dios, que en realidad son un solo santo hijo de Dios. Así que el asunto de estas líneas, antes de terminar este párrafo, es que soy dueño, amo y señor de mi mente tomadora de decisiones. Quizás no puedo controlar al 100% mi cuerpo. Quizás si alguien me apresa, me lleva arrestado y me tortura, tal vez esté fuera de mi control eso. Por mucha fuerza, por mucho que yo forcejee, si hay muchas personas que me agarran y son más fuertes que yo, nada que hacer ahí. Pero puedo elegir cómo sentirme en mi interior y ahí nadie se puede meter. Nadie puede elegir por mí, ni la persona más perversa con poderes telepáticos, psíquicos, mágicos, si es brujo, si es chamán, si sea lo que sea, no me puede hacer nada en mi mente. Quizás alguien pueda tener mucho poder de telequinesis y tomar mi cuerpo y moverlo, como los Jedi en Star Wars, como el maestro Yoda, que tomaba una roca gigante y la elevaba. Y quizás alguien tenga ese poder y tome mi cuerpo y lo eleve y lo deje caer. Quizás incluso eso sí podría ocurrir, te lo acepto que ocurre eso en este mundo, pero que pueda tomar mi mente y obligarme a elegir la falta de paz, eso sí que es imposible, totalmente imposible. Si bien nuestra experiencia es que es posible. Ahora, ¿cómo conciliar estas dos cosas? Mi experiencia con lo que Jesús me dice que es verdad. No se pueden conciliar. O bien Jesús dice la verdad y yo miento, o bien yo digo la verdad y Jesús miente. Jesús me dice, nadie puede controlar tu mente, nadie, ni que te instalen un chip en tu cuerpo, ni las ondas 5G, ni lo que escuchas por la radio, lo que ves por la tele, lo que ves en el Instagram, en el TikTok, nada. Nada puede controlar tu mente, nada, 0%, nulo, imposible, imposible. Jesús me dice eso con total certeza. Y yo le digo, pero Jesús, si yo tengo pruebas y testigos de que todo lo que me enseñaron mis papás, ellos influyeron en mi sentir, o mis ancestros, mis hormonas, los astros, Mercurio retrógrado, que mi signo zodiacal, que va pasando un asteroide, la luna, el eclipse y muchas tonteras aquí del mundo. Le decimos a Jesús, yo tengo pruebas y testigos, mira, me siento mal y justo está ocurriendo eso. Esa es mi prueba. Y Jesús nos dice, tú estás eligiendo cómo sentirte. Quizás, por supuesto, si, no sé, vas caminando por la calle y hay un tiroteo y te llega un tiro en el hombro, quizás tú no lo elegiste. Claro, no tienes poder control sobre eso y sí, afectaron tu cuerpo, pero tu mente no la pueden afectar. Es en tu mente y no estamos hablando del cerebro ni de las neuronas. No estamos hablando del sistema nervioso central, ni periférico, ni nada de ello. Estamos hablando del tomador de decisiones. Trasciende la cabeza, trasciende el cerebro, trasciende el corazón, este músculo que late, trasciende todo elemento físico e incluso etérico y energético, trasciende todo eso.
ni astral, ni psíquico, ni nada de eso. Simplemente tienes un tomador de decisiones con el cual puedes elegir libremente, cuando sea, no importa cuán intensa sea la escena en la película, tú desde la butaca puedes elegir tranquilamente, libremente, ego o Espíritu Santo, y no tienes otras opciones. Y por lo general eliges al ego, y cuando eliges al ego, te compras hasta las patas la película y dices, mira Jesús, yo te tengo pruebas de que todo lo que está pasando allá en la pantalla está eligiendo cómo yo me siento. Y Jesús nos dice, a ver, abre tus manos. ¿A quién le estás tomando la mano? A tu ego. Cuando se la sueltes, si es que quieres soltársela, te vas a dar cuenta de que en la pantalla no puedes salir, las figuras en la pantalla no pueden salir de allá y tomarte y tocarte y afectarte. Es decir, nada de lo que ocurre aquí en el mundo puede afectarme, soy yo el tomador de decisiones. El punto central de este párrafo es que Jesús nos dice, mientras niegues tu poder de elegir al ego, negarás tu poder de elegir al Espíritu Santo. Mientras te sientas culpable o avergonzado de tu error, no vas a poder corregirlo, porque le estás otorgando realidad y luego te estás disociando y diciendo, no, yo no lo elegí. Y sí es cierto, quizás tú no elegiste el tiro, la bala en tu hombro, que tal vez, y digo tal vez porque quizás sí, pero no importa. Lo que sí es que tú elegiste la experiencia de dolor o sufrimiento en tu mente. Y de hecho, el cuerpo no siente. Jesús nos dice, los ojos no ven, los oídos no escuchan, el cerebro no piensa, el cuerpo no siente. Entonces, si yo siento un intenso dolor en mi hombro, y debe ser muy intenso si a alguien le llega una bala y le choca con el hueso, debe ser muy intenso ese dolor, solo si se lo toma real. Pero si se nos dice que el cuerpo no siente, ¿quién es el que está sintiendo el dolor? Si la pantalla no siente y los cuerpos están en la pantalla, el que tiene que sentir el dolor es el que está sentado en la butaca, es decir, la mente, el tomador de decisiones. Todo lo que yo aparentemente siento aquí en el cuerpo, no lo siento con el cuerpo. Y de hecho, alguien que sepa mucho de biología te dirá lo mismo. Te dirá, tu cuerpo no siente. Son, es tu cerebro o tus neuronas las que sienten. Y un curso de milagros va más allá de eso. Y dice, tu cuerpo no siente y tu cerebro y tus neuronas tampoco. El que siente es la mente, que está experimentando y está soñando todo esto, el soñador del sueño, o los soñadores del sueño. En este ámbito podríamos hablar en plural, a pesar de que es una ilusión, pero cada quien tiene su propio tomador de decisiones. Cada quien puede elegir libremente entre el ego y el Espíritu Santo. Esto lo intento aclarar muy bien, porque mientras yo crea que el ego se me coló, el ego se me metió, el ego, el miedo, alguien está controlándome o algo ahí afuera está seduciéndome para yo estar en falta de paz, algo externo me puede controlar. No importa si eso externo es un sistema de pensamiento como el ego, o lo que le está pasando a mi cuerpo, o lo que los demás le hacen a mi cuerpo, o lo que está pasando en el mundo, o lo que le hacen al cuerpo de mis seres queridos, o de mi pueblo, de mi país, o de mi planeta, etcétera. Si yo creo que algo del mundo cambiante, del mundo de las formas, puede afectar mi sentir interior, entonces estoy equivocado. Y no solo estoy equivocado, estoy privándome de sentir paz. Es aquí donde Jesús nos dice en la sección no busques fuera de ti mismo, ¿preferirías tener la razón a ser feliz? ¿Preferirías tú seguir creyendo que todo el mundo puede afectar tu sentir en la mente, tu experiencia interior, o prefieres ya la felicidad? De hecho, precisamente por eso es que queremos, deseamos que el mundo sea el responsable de nuestra falta de paz, porque no queremos la paz, no queremos la felicidad. Porque la felicidad, la verdadera, la genuina felicidad, dice, tú no existes como un yo individual, un yo especial. Y como mi capricho era existir como un yo individual y un yo especial, prefiero no creerle a Jesús y creerme a mí mismo. Esto es lo que prefiero creer. ¿Alguien quiere hablar? ¿O se le prendió el micro? La Pau. Voy a silenciar por ahora. Si alguien necesita hablar, puede prender su micro sin problema. Entonces, nosotros nos disociamos de nuestro poder de elegir en favor del ego. Y eso es lo que nos imposibilita elegir al Espíritu Santo. Lo cierto es que todo el tiempo fuimos libres y cuando no estamos en paz es porque voluntariamente estamos eligiendo al ego, y cuando nos demos cuenta de eso y recordemos nuestro poder como tomador de decisiones, entonces podremos elegir esta vez una mejor opción, que es el Espíritu Santo, en la práctica del perdón, del milagro y del instante santo. Ya, continúo. Eso puede mitigar la conciencia de culpa
pero a costa de percibir a la mente como impotente. Si crees que lo que piensas no tiene ningún efecto, puede que dejes de tener miedo, pero es bastante improbable que le tengas respeto. Jesús nos dice, mientras tú te disocies no podrás amar o sentir perdón genuino o estar en paz. Mientras tú te disocies de tu poder de elegir, mientras tú creas que tu poder de decisión no afecta tu sentir en la mente y crees que cosas externas, aparentemente externas, son las que influyen o deciden por ti, entonces vas a seguir limitando tu capacidad de experimentar la paz y de hecho, lo que vamos a hacer es simplemente seguir retrasando nuestro camino. Jesús nos da este curso para ahorrar tiempo. En última instancia, no estamos cometiendo ningún pecado, es solo un error, el disociarnos de nuestro poder de decisión y seguir eligiendo secretamente al ego. Eso es seguir manteniendo el mismo ego. Y Jesús nos dice, de todos modos, tu espíritu, el Cristo, sigue estando a salvo eternamente en el cielo. No has hecho nada, pero no vas a experimentar, no vas a tener la conciencia de una genuina paz mientras sigas eligiendo al ego y más encima te disocies y digas que tú no lo estás eligiendo. El primer paso es reconocer que tú eres el equivocado, no es tu ego el equivocado, no son tus hermanos los equivocados, eres tú el que está equivocado. Y es solo una equivocación. Esto es lo que tiene un curso de milagros. Pareciera ser muy duro porque nos está llevando a enfrentarnos con algo que nadie quiere reconocer, pero Jesús lo hace con una infinita dulzura, bondad, ternura y paciencia y nos dice, hermano, nadie te va a condenar y nadie nadie tiene por qué saberlo. No tienes por qué sentirte avergonzado ni culpable. Simplemente elegiste mal, porque querías elegir mal, pero no pasa nada porque no es un pecado y no tuvo efectos reales. Pero si tú quieres realmente estar en paz, si te das cuenta que nada en este mundo te dio la paz y ahora estás cansado de este mundo, de todo lo que te ofrece el mundo, de todo lo que tú mismo te ofreciste al haber fabricado este mundo y del sistema de pensamiento que te inventaste, cuando estés cansado de todo eso, Jesús nos dice, yo te voy a enseñar otra alternativa. Y esta otra alternativa no conlleva ningún sacrificio, ninguna pérdida, ningún martirio, ningún dolor ni sufrimiento. Por el contrario, ganar o ganar, pero tú todavía le tienes mucha resistencia, mucho miedo y te has fabricado todo un sistema de pensamiento estratégicamente defensivo para hacer quedar mal al Espíritu Santo y hacer quedar bien al ego, y luego te disocias de eso y dices, no, ¿cómo yo voy a hacer quedar mal al Espíritu Santo? ¿Cómo yo voy a preferir a mi ego? Entonces Jesús nos dice, no confíes en ti. Porque tú te estás mintiendo. Primeramente te mentiste con respecto a que el ego te convenía y ahora te mentiste con respecto a que tú no eres el que elige al ego. Y Jesús nos dice, yo te voy a ayudar a pasar a ir más allá de ambas capas defensivas si me das permiso. Si confías en mí, si tan solo me tomas la mano un instante, no solo te voy a enseñar que tienes miedo y no tienes paz, te voy a enseñar por qué estás eligiendo el miedo y no la paz, y te voy a ayudar a reconocer que tu miedo no te conviene, si bien tú pensabas secretamente que te convenía. Mm. Si crees que lo que piensas no tiene ningún efecto y lo que yo pienso tiene efecto en mi mente, si elijo al ego, experimento dolor, si elijo al Espíritu Santo, experimento paz. Tiene efectos en mi conciencia. No tiene efectos en la realidad, por supuesto, la realidad sigue intacta, inmutable. Si crees que lo que piensas no tiene ningún efecto, puede que dejes de tenerle miedo. Me disocio por ahora, pero es bastante improbable que le tengas respeto. Es decir, por ahora no voy a entender el poder de mis pensamientos o el poder de mi mente, mi poder de elegir. Entonces no voy a tomar conciencia, no voy a reivindicar este poder en mí, voy a seguir disociado y secretamente voy a seguir experimentando miedo. Es decir, no voy a poder practicar un genuino perdón, una genuina paz, mientras yo siga eligiendo al ego y mientras me disocie del hecho de que estoy eligiendo al ego. No hay pensamientos fútiles. Todo pensamiento produce forma en algún nivel. Jesús nos dice que mientras estemos soñando, todos nuestros pensamientos producen forma. Da igual qué forma afuera, lo que importa es que produce o paz o falta de paz según el maestro que estemos eligiendo. Las formas producidas, entre comillas, en el exterior, en la pantalla, siguen siendo neutras. Es probable que, por ejemplo, alguien elija el ego, elija la culpa y luego proyecte esa culpa en su cuerpo y fabrique enfermedades o síntomas en su cuerpo. Es muy probable y por lo general ocurre. Hay casos donde alguien está muy enfermo y está totalmente iluminado. Ocurre también.
Por eso es que el saber cómo está el cuerpo o cómo está funcionando mi vida aquí en el mundo no es un buen parámetro para saber cómo está la mente. No nos debemos guiar por eso para saber cómo está la mente. Porque muchas veces uno dice, ah, me está funcionando todo bien, me va bien en el trabajo, en la familia, en la casa, con los amigos, todo, debo estar en el Espíritu Santo. Pero luego ocurre algo que no era de mi agrado y se nos va tal paz y nos damos cuenta de que no era paz ni felicidad, era especialismo, era placer de que por ahora todo me está funcionando como yo quería, se me están cumpliendo mis caprichos. Eso no es paz. O muchas veces uno dice, ay, murió un familiar o ocurrió un accidente justo cuando yo iba pasando, etcétera. Quizás, ¿qué hice yo para merecer esto? Y lo vemos como un castigo o lo vemos como que estoy proyectando y fabricando yo esa situación. Puede que ocurra, sí, pero no siempre. Al final lo importante no es quién hizo eso. Si yo voy caminando por la calle y justo se estrellan dos autos y yo digo, ¿qué hice yo para que ocurriera esto delante de mí? Quizás nada, quizás todo el tiempo estuve en la paz, o quizás no. Por supuesto que si me lo cuestiono y estoy en ansiedad o en conflicto, no estoy en paz. Pero eso no garantiza de que yo haya hecho eh, que se accidenten los automóviles, etcétera. Lo importante, una vez más, no es quién lo hizo, porque eso esconde la secreta afirmación de que existe, es real. Cada vez que uno se pregunta quién hizo esto, es muy probable que esconda el deseo de que exista realmente eso. Entonces la pregunta aquí no es quién lo hizo, sino con qué maestro ahora quiero mirarlo. Tal vez yo lo hice, tal vez no, tal vez alguien más, tal vez todos lo hicimos, no importa. Jesús cuando dice que todos los pensamientos producen forma en algún lugar, en algún nivel, no solo está hablando de afuera, también está hablando de adentro. Formas de miedo, pensamientos de miedo. Entonces la idea es darnos cuenta que en última instancia las formas no interesan. Lo que interesa es solo el contenido. Si yo elijo un sistema de pensamiento de culpa y miedo, el resultado es culpa y miedo. Si yo elijo un sistema de pensamiento de perdón y paz, el resultado es perdón y paz. Esto es lo que hace que las alternativas se vuelvan directamente su mismo efecto, donde causa y efecto son lo mismo. La causa es elegir al ego, el efecto es el miedo. La causa es elegir al Espíritu Santo, el efecto es la paz. Entonces, al final, esto pareciera como si hubieran cuatro alternativas: el ego y el miedo, el Espíritu Santo y la paz. Y Jesús nos dice, hay solo dos alternativas. Incluso puedes reemplazar indistintamente, perdón, los conceptos de ego y Espíritu Santo por miedo y paz. Tienes dos alternativas, dos pensamientos, miedo y paz. Dos alternativas, dos sistemas de pensamiento simplemente. Ego y Espíritu Santo es exactamente lo mismo que decir miedo y paz. No es que si yo elijo al ego, pasa un rato y después experimento el miedo. No es que si yo ahora elijo al Espíritu Santo, tiene que pasar un segundo o media hora para poder elegir la paz. Si yo elijo la paz. Estoy en paz. Si yo estoy en miedo, estoy en miedo. Si estoy en ego, estoy en ego. Si estoy en Espíritu Santo, estoy en Espíritu Santo. Entonces, todos los pensamientos producen un efecto, pero el efecto es inmediato. El efecto no es, lo que está pasando allá afuera. El efecto es mi sensación interna inmediata. Si elijo un sistema de pensamiento de miedo, el resultado es el miedo. Si elijo un sistema de pensamiento de paz, el resultado es paz, inevitablemente. Por eso es que hay solo dos opciones. Bien, ¿alguna pregunta con respecto a esta sección, a estos párrafos, a estas líneas? Hay varias líneas que se pueden prestar para confusión, que he intentado lo mejor posible aclararlas, pero siempre es posible que sigan habiendo dudas y sería muy respetable eso y estamos para aclararlas. Antes de seguir con la siguiente sección, quiero reforzar el tema del tomador de decisiones, porque es un tema central en el estudio de un curso de milagros. Mm, De una manera muy sucinta, Ken Wapnick estableció este término, el tomador de decisiones, y hace referencia a la parte de nosotros que puede elegir entre dos sistemas de pensamiento.
Porque si uno no tiene integrado este concepto del tomador de decisiones, uno podría creer que uno es el ego y que el ego toma decisiones. Y Jesús nos dice, el ego no puede elegir por ti. El ego ni siquiera existe. El ego es una ilusión, es un sistema de pensamiento ilusorio en base a una mentira. Y las mentiras son mentiras, lo falso es falso. Lo imposible no ha ocurrido, eso es todo. Como se nos dice al comienzo de la primera sección del capítulo 31, la simplicidad de la salvación. Que esto yo lo he leído muchas veces, me gusta mucho ese primer párrafo y lo vamos a repasar. Entonces, la simplicidad de la salvación. ¿Qué simple es la salvación? Tan solo afirma que lo que nunca fue verdad no es verdad ahora ni lo será nunca. Lo imposible no ha ocurrido ni puede tener efectos reales. Eso es todo. ¿Podría ser esto difícil de aprender para aquel que quiere que sea cierto? Lo único que puede hacer que una lección tan fácil parezca difícil es no estar dispuesto a aprenderla. ¿Cuán difícil puede ser reconocer que lo falso no puede ser verdad y que lo que es verdad no puede ser falso? Ya no puedes decir que no percibes ninguna diferencia entre lo falso y lo verdadero. Se te ha dicho exactamente cómo distinguir lo uno de lo otro y lo que tienes que hacer por si te confundes. ¿Por qué entonces te empeñas en no aprender cosas tan sencillas como estas? Por lo general, la primera vez que uno lee esto, uno se siente un tanto juzgado, un tanto atacado de parte de Jesús, es decir, nos sentimos no comprendidos. Aquí Jesús, nosotros estamos poniendo todo nuestro empeño en entenderlo, en practicarlo, lo estudiamos todos los días o periódicamente, y viene Jesús y nos dice, ¿por qué entonces te empeñas en no aprender cosas tan sencillas como estas? No solo nos dice que es súper fácil y súper sencillo, nos dice que más encima nos empeñamos en no aprenderlos. Perdón, un comentario que alguien hizo de otra persona que estaba cantando en una iglesia y cantaba muy desafinado y decían, parece que se esfuerzan en cantar mal. Y bueno, aquí Jesús nos dice, parece que estos se esfuerzan en no entender mi curso, se esfuerzan, ponen todas las ganas, echan todas las ganas para no aprenderlo y no entenderlo. Entonces, Jesús no nos está reprendiendo, ni castigando, ni juzgando, ni humillando. Nos toma dulcemente de la mano y nos dice, hermano, ya estás en edad de entender esto, ya estás en edad de que te cuente la verdad. Te estás autoengañando y te estás esforzando en no aprender algo muy sencillo y te estabas autoengañando con respecto a que sí querías. Según tú, tenías todo tu empeño y toda tu buena voluntad en aprenderlo, pero era muy difícil. Y Jesús nos dice, no solo es fácil, sino que ni siquiera te estabas empeñando lo suficiente en aprenderlo. Al contrario, te estabas empeñando en no aprenderlo. Ponías la mayor parte de tu enfoque en huir de este mensaje tan simple, la simplicidad de la salvación. Ahora, cualquiera de nosotros diría, ya me tiene harto este Jesús, ¿por qué no valoras todos mis esfuerzos? Mira, me estoy estudiando, estoy participando en estas clases, ¿cómo no tienes piedad conmigo? Y lo que hace Jesús es simplemente ayudarnos a profundizar. Nos dice, hermano, confía en mí, yo no te estoy castigando, no te estoy juzgando, no te estoy atacando. Te pido que confíes en mí, porque en el momento en que te des cuenta de que tú tienes mucha resistencia a mi curso, nos dice Jesús, entonces puedes soltar la resistencia. Si tú crees que no tienes resistencia y que eres muy devoto de tu padre y de tus hermanos, que estás muy fiel apegado al curso, si tú estás totalmente convencido de ello, es muy probable que te estés perdiendo una gran oportunidad de avanzar y de ahorrar tiempo. Lo que hace Jesús de una forma muy paciente, amable y bondadosa, pero a la vez sin concesiones, es que nos explica de qué se trata nuestro error. No solo nos dice que estamos equivocados, nos dice, yo te voy a enseñar, si quieres tomar este curso, aprenderlo, leerlo, yo no me voy a privar de todo lo que tú tienes que aprender, nos diría Jesús. Te lo voy a enseñar porque necesitas entenderlo si quieres paz. Y solo si quieres. Y tienes la opción de cerrar este libro, dejarlo acumulando polvo 10 años y no estudiarlo. Tienes esa opción, nos diría Jesús. Y es muy respetable. Pero si quieres adentrarte en tu sanación interior, tienes que pasar por esto, por mirar la parte de ti que quiere salir huyendo de la salvación,
de la paz y de la verdadera felicidad porque le tienes miedo. Y no es grave, no pasa nada. Jesús incluso nos diría, yo también le tuve mucho miedo hace miles de años. Mucho antes de nacer como Jesús en vidas anteriores, también tuve ego y tuve miedo y tuve resistencia y tuve tentación de hacer ídolos, todo lo tuve. Pero aprendí a salir de ahí y ahora vengo con la verdad. Y te ofrezco mi mano y todo lo que yo sé, nos dice Jesús. Y no te voy a atacar ni te voy a juzgar. Te voy a enseñar a mirar el error correctamente, cosa que no te sientas culpable por tu error, pero tampoco lo sigas abrigando ni justificando y de una vez por todas lo puedas soltar. Esto es lo que nos ofrece Jesús. Al principio uno le hace el quite, toma el curso, lee estos pasajes y uno dice, Jesús no está interesado en mí, no es bondadoso, no está preocupado por mí, no le interesa cómo yo me siento, no le interesan mis sentimientos. Y nuevamente, hace poquito cité una parte, no recuerdo la línea literal, pero hay una parte donde Jesús nos dice, yo jamás he dejado de escuchar tus gritos de auxilio. Es decir, jamás he dejado de escuchar tus peticiones de ayuda. Y jamás, y como nos dice también al final del epílogo del libro de ejercicios, y de esto puedes estar muy seguro, yo nunca te dejaré desamparado. Entonces Jesús parece duro al comienzo, pero nos dice, hermano, tienes que mirar esto, tienes que enfrentarte. Y voy a intentar ser lo más dulce contigo, pero no te voy a privar de que mires y examines honestamente para que puedas ir más allá de ello. Tal como nos dice también al comienzo de la sección quinta, capítulo 11, la dinámica del ego, nos dice que tenemos que examinar las ilusiones porque el no examinarlas es la manera de protegerlas. Jesús nos dice, tienes que examinar tu deseo de salir huyendo de este curso, tu empeño en no aprender cosas tan sencillas como estas, tu deseo de quedarte con el ego, tu capacidad de tomar decisiones, tienes que mirarla, tienes que hacerte cargo de ello, no porque se te imponga o se te obligue, sino porque tú ya aceptaste este camino voluntariamente, y si quieres este camino, esto es lo que conlleva este camino, mirar, mirar con honestidad, y puede que te atemorices y que te sientas muy culpable, te aseguro, hermano mío, nos diría Jesús, no hay razón para que tengas miedo si yo estoy aquí contigo. No hay razón para que tengamos miedo si nuestro Padre está aquí con nosotros. No es que literalmente Dios esté en este mundo. Sin embargo, el recuerdo de su amor sigue estando en nuestra mente, el Espíritu Santo. Y Jesús representa también ese recuerdo del amor de Dios. Así que nos dice, hermano, te voy a enseñar y te voy a ayudar a mirar algo que tú lo tomas como algo muy crudo, duro, feo, sucio, pecaminoso, para que lo mires correctamente y te des cuenta que es un error. No es la corrección, es un error, pero es solo un error, no es un pecado. Entonces tienes que enfrentarte con todo tu odio, tu victimismo, tu culpa, tu especialismo, tu deseo de salir huyendo del mensaje de este curso, tu empeño en no aprender cosas tan sencillas como estas, tienes que mirarlo. No porque se te vaya a castigar, no porque se te vaya a juzgar o a humillar, al contrario, porque se te va a ayudar. Esto es ganar o ganar. Le vas a dar al premio gordo cuando quieras mirar esto, nos dice Jesús. Y te aseguro nuevamente que yo voy a estar ahí contigo con todo mi amor y no te voy a dejar caer, no te voy a soltar, no te voy a dejar desamparado, jamás me voy a separar de ti, jamás voy a dejar de escuchar tus gritos de auxilio, de ayuda, y jamás voy a dejar de contestarlos. Esta es la bondad, es una bondad que nosotros no podemos imaginar. Es un cariño inmenso, es un amor puro de parte de Jesús. Es un amor que no es ambivalente como el amor que nos inventamos nosotros. Te amo y te quiero mientras tú seas así conmigo y me trates bien. Y cuando ya no me trates bien y te vayas con otro, yo voy a dejar de amarte. Y Jesús nos dice, no, yo te voy a amar y te voy a amar hasta el final. Y ningún segundo, ni una milésima de segundo voy a dejar de amarte. Y jamás voy a dejar de desear tu perfecta paz y tu felicidad. Pero yo conozco el camino, nos dice Jesús. Y este es el camino, examinar lo que tú has elegido para elegir en contra de ello, no porque lo vayas a atacar, sino porque lo haces tranquilamente a un lado y te quedas con el amor de Dios. Cuando Jesús nos dice que todos somos el amor de Dios, que todos tenemos el amor de Dios, y Él nos dice, por ahora la única diferencia entre tú y yo es que yo no tengo otra cosa. Jesús nos dice, yo decidí deshacer todo mi ego y quedarme solo con el Espíritu Santo y con el amor de mi Padre. Y tengo esto para ofrecerte. Humildemente nos diría Jesús, esto es lo único que tengo para ofrecerte. Y no te voy a obligar a que lo tomes, pero aquí va a estar.
Ya. Si alguien tiene alguna otra pregunta, la podemos contestar. Y si no, voy a continuar, pero antes de pasar a la siguiente sección, quiero repasar este último párrafo que leí porque hay líneas que necesitan reforzarse. Dice, todo el mundo experimenta miedo. Y esto se refiere a que no todos en este momento estén en el miedo, no se refiere a eso. Se refiere a que todos han experimentado miedo. Actualmente quizás sí, la mayoría está en el ego, pero no todos están en el ego, hay quienes sí están en el Espíritu Santo. Entonces cuando Jesús nos dice, todo el mundo experimenta miedo, se refiere a que todos han experimentado miedo. Sin embargo, no se requeriría más que una pequeña dosis de recto pensar para que uno pudiese darse cuenta de por qué se produce. Entonces, cuando nos cuestionamos, llegamos donde el terapeuta o llegamos a estudiar este curso y decimos, tengo tal y tal conflicto interior y tengo ansiedad y tengo problemas de pereza y tengo tal adicción y tengo estos pensamientos de rabia y de rencor que no los puedo soltar y me siento muy culpable. Miedo, 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 puros miedos en distintos nombres, pero todo es lo mismo, es el mismo error y Jesús nos ayuda a reconocer que todos son el mismo error. Y no nos juzga ni nos condena, pero nos dice, hermano, hay un solo problema. Y todos esos son en realidad parte de la misma fuente que es tu elección en favor del ego. Entonces Jesús nos dice, tienes que darte cuenta de que estás en miedo y ya te has dado cuenta, pero tienes que darte cuenta de dónde proviene, cuál es la causa. La causa de tu miedo es tu elección en favor del miedo. Ahora, incluso Jesús nos diría, el miedo es una ilusión, porque su causa también es una ilusión. El ego es una ilusión. Entonces, mientras experimentes los efectos de una ilusión, es necesario reconocer que su fuente es ilusoria para que los efectos dejen de ser efectos, es decir, dejen de tener efectos sobre tu mente. En otras palabras, para que el miedo deje de expresarse en mi mente, para que yo deje de sentir miedo, tengo que dejar de elegir al ego. Esta es lo sencillo de este curso. Yo corto con el ego, corto con el miedo y con todo tipo de miedo. Así como si corto con el Espíritu Santo, corto con su paz y me quedo con el ego, hasta que vuelva a elegir al Espíritu Santo. Y viceversa, estoy en el instante santo de paz hasta que vuelva a elegir al ego. Entonces Jesús nos dice, estás alternando entre uno y otro, probablemente estés más tiempo en el ego, pero tienes la capacidad de volver a elegir y tienes que entender por qué has elegido lo que estás eligiendo. Gran parte del tiempo nosotros como estudiantes de un curso de milagros pasamos autoengañados, creyendo que estamos en el Espíritu Santo. Incluso muchas veces uno diría, no, yo estoy casi todo el día en el Espíritu Santo porque me siento casi todo el día bien. Y cuando vamos profundizando quizás un par de años, para algunas décadas de estudio, va a llegar un punto donde se dan cuenta de que todas las veces, la mayoría de las veces que pensaron que estaban en paz, tranquilos, o incluso en un instante santo, estaban ansiosos, tenían miedo, estaban tensos, o estaban entusiasmados con ilusiones, pero quizás no estaban en paz. Esto no niega de que sí realmente hemos estado en paz y que todos hemos experimentado instantes santos de perdón. Todos aquí hemos practicado genuinamente, aunque sea una vez, y por supuesto varias veces, el verdadero perdón o el milagro. Pero Jesús nos ayuda a mirar todas las otras veces que hemos sido autoengañados, creyendo que estábamos tranquilos, todo va bien, no me falta nada, y secretamente me siento tenso porque no sé qué va a pasar el mes siguiente o el año siguiente o la década siguiente. Entonces Jesús nos dice, vamos a mirar más minuciosamente y con la práctica, como se nos decían en secciones anteriores, te vas a ir haciendo cada vez más sensible a tus faltas de paz. Y lo que antes era una pequeña punzada de molestia, ahora se vuelve una ansiedad más intensa. No porque se te esté castigando por elegir eso, sino porque tú te estás volviendo más atento. De todos modos, todo el tiempo estuvo esa ansiedad intensa, pero que tú la escondías bajo el especialismo y el placer. Ahora ya no te ves tan tentado a esconderla y mirarla de frente, quizás por ahora te produzca miedo y culpa hasta que decidas mirarla correctamente conmigo, nos dice Jesús. Entonces, la idea es practicar el mirar esto con Jesús. Mirarlo con Jesús es ser honestos, es reconocer, tengo un error en mi mente, tengo que corregirlo. Este paso, de hecho, es importante, quisiera darme el permiso de reforzarlo. Tengo que reconocer que estoy equivocado. El estar equivocado no me hace pecador, no me hace malo, no me hace un criminal.
No es un pecado contra Dios, es una creencia falsa de que pequé contra Dios y es falsa la creencia. Está equivocada, no está fundada sobre nada, es infundada. Entonces tengo que reconocer que estoy equivocado si no estoy en paz. Y tengo que reconocer que no estoy en paz la mayor parte del tiempo, que es una equivocación y que soy yo el responsable de esa equivocación. Debemos establecer, y Jesús lo hace muy a menudo, la diferencia entre error y pecado. Error es simplemente una equivocación con respecto a mi percepción. Percibí con el maestro equivocado. Pecado es un grave crimen que merece un castigo mortal. Y Jesús lo dice muy simpáticamente porque no se lo toma en serio. Nos dice, sí, si fuese real el pecado, por supuesto, yo te castigaría y te asesinaría de parte de mi Padre, pero no existe el pecado. Y es imposible. El pecado no solo existe ahora, no existió nunca. Es imposible el pecado. Por lo tanto, lo único que hubo es un error, e incluso ese error también es una ilusión, porque en la realidad no hay ni error ni corrección, mucho menos pecado. No existe eso, nunca existió. Pero por ahora en tu mente dormida sí hay un error, y tiene que ser corregido si es que quieres paz. Y solo si es que quieres paz. Y en última instancia la vas a querer, nos dice Jesús. Jesús sabe que todos vamos a elegir escuchar la llamada en nuestro interior. En algún momento nos vamos a dar cuenta, y quizás muchos ya hemos pasado por esto. El mundo sufre, yo sufro, todos sufrimos. Y esto al principio nos lleva a querer ser salvadores del mundo. Yo voy a hacer algo porque el mundo vuelva a la paz. El mundo nunca estuvo en paz. Pero yo quiero hacer algo porque los cuerpos se sientan mejor, porque los países dejen de estar en guerra, porque los cuerpos se sanen, porque los bolsillos se llenen de dinero. Quiero hacer algo por ello y me siento culpable y frustrado y a veces motivado y entusiasmado en el especialismo de estoy logrando algo. Pasamos ese periodo y llegamos al momento donde nos damos cuenta de que la única forma en que podemos ayudar no es en la forma, sino en el nivel del contenido de la mente, y ahí quizás todavía quede cierta frustración o cierto apuro de, ay, quiero iluminarme lo más pronto para que todos se iluminen conmigo, y me siento responsable de cómo se sienten los demás. Y Jesús nos dice, hermano, el Hijo de Dios es santo y en su inocencia radica su salvación. Por lo tanto, ya estás a salvo. Todos tus hermanos son el santo Hijo de Dios, todos están a salvo. Y uno le dice, pero Jesús, ¿no estás viendo las noticias? Mira lo que está pasando en Israel. Y Jesús nos dice, hermano, es toda una película. Todo tu mundo, todo tu universo es una película. Pero fíjate, cómo tú te sientes, nos diría Jesús, al tomártelo en serio. Puedes estar feliz cuando crees que están muriendo personas en tu mundo. O bien realmente están muriendo y es imposible ser feliz, o bien sí es posible ser feliz porque en realidad nadie muere. Incluso el dolor, el sufrimiento y el miedo también son una ilusión, una experiencia de ilusión. Así que todos partimos nuestro camino espiritual en algún momento queriendo ser el héroe y el salvador de todos. Primero en el nivel de la forma, luego intentamos hacerlo en el nivel del contenido. Quiero perdonar lo más pronto para que todos se sientan en paz. Y lo seguimos viendo como una meta donde llegamos a ciertos objetivos y vamos pasando etapas y ganando puntaje y le vamos agradando más a Dios y Dios al parecer nos va premiando. Y Jesús nos dice, todo eso es una fantasía, es un sueño. Nunca te fuiste de tu hogar. En Dios estás en tu hogar soñando con el exilio y siendo perfectamente capaz de despertar ahí. Entonces, ¿qué misión, qué salvación? No tienes nada que hacer aquí. De esto se trata el verdadero perdón. Tú perdonas y despiertas y te das cuenta que nadie vino acá. Luego, si eso se expresa en el nivel de las formas, como que ayudas a alguien, a un enfermo, a un pobre, etcétera, bien si lo haces, bien si no lo haces, pero todos necesitan ayuda solo en un nivel. Hay una sola necesidad, que es el amor de Dios, nos dice Jesús, y aún así esta necesidad sigue siendo una ilusión, porque ya todos tienen el amor de Dios, pero no lo recuerdan, y han decidido olvidarlo. Y Jesús nos dice, y ahora tú puedes decidir recordarlo. Es así, solo así como le vas a ayudar a todos aquellos que sufren. El otro día yo cité una lección que a mí me gusta mucho. Yo hace un tiempo escribí un artículo sobre metáforas y ocupé esta lección que es la 245. Después se las voy a compartir en el chat del WhatsApp.
Esta lección habla en varias metáforas que son muy bonitas y las vamos a repasar ahora. Lección 245. Tu paz está conmigo, Padre. Estoy a salvo. Tu paz me rodea, Padre, donde quiera que yo voy. Tu paz me acompaña y derrama su luz sobre todo aquel con quien me encuentro. Se la llevo al que está desolado, al que se siente solo y al que tiene miedo. Se la ofrezco a los que sufren, a los que se lamentan de una pérdida, así como a los que creen ser infelices y haber perdido toda esperanza. Envíamelos, Padre, que sea el portador de tu paz, pues quiero salvar a tu Hijo tal como dispone tu voluntad, para poder llegar a reconocer mi ser. Y así caminamos en paz, transmitiendo al mundo entero el mensaje que hemos recibido. Y de esta manera oímos por fin la voz que habla por Dios, la cual nos habla según nosotros predicamos la palabra de Dios, cuyo amor reconocemos, puesto que compartimos con todos la palabra que Él nos dio. Pareciera como si Jesús estuviera hablando del nivel de las formas en el mundo. Nos da una palabra y ahora nosotros vamos por el mundo a proclamar o predicar su palabra. Y Jesús nos dice, eso no puede estar más alejado de lo que yo te estoy ofreciendo. Lo que yo te estoy ofreciendo es un camino interior de perdón solo en tu mente, de proclamar la palabra en tu mente. Y la palabra, y se escribe con P mayúscula, es el Espíritu Santo. No es literalmente una palabra, no es símbolo, es contenido. Entonces, Jesús nos dice que le digamos a nuestro Padre, tráemelos a los afligidos, a los enfermos, a los moribundos, a los sufrientes, tráemelos para que yo los sane, los cure. No estamos hablando de cuerpos, estamos hablando de la mente. Y no es literal que me los traiga, que me los envíe. Es que simplemente, como se nos dice en la sección tercera del capítulo 8 el encuentro santo, todo encuentro es un encuentro santo. No porque literalmente el que dos cuerpos se aproximen sea algo santo, los cuerpos no son santos, ni pecaminosos tampoco, son ilusorios. Lo que es santo en este caso es el hecho de que encuentro una oportunidad para perdonarme a mí mismo, a mis hermanos, y liberarme de mi ego, de mi ilusión de ego, de hecho, de mi ilusión de pecado y de culpa. Esto es lo que hace que todo encuentro sea un encuentro santo, no porque de por sí si dos cuerpos se aproximan ya están en paz, sino porque se están proveyendo de una oportunidad. Incluso no tiene que ver con los cuerpos. Si yo pienso en alguien y su cuerpo está a 3.000 kilómetros de distancia, no tiene que acercarse a su cuerpo. El encuentro es en mi mente, el encuentro no es en la pantalla, sino en la butaca. El perdón no es en la pantalla, sino en la butaca. Es en la butaca, es en la mente, en el tomador de decisiones donde se da el perdón, el milagro, el instante santo, la paz de Dios. Es ahí donde yo contemplo a todos aquellos que creen ser infelices y con mi perdón les ayudo a recordar que ya son felices en la realidad, que no hay mundo, que no hay cuerpos, no hay ni enfermedad, ni guerra, ni muerte. Tampoco hay salud corporal ni vida corporal. En el cielo no hay nada de eso. En el cielo no hay nada más que un perfecto amor que es perfectamente inefable, que trasciende toda palabra, todo concepto, todo símbolo. Recuerdo, y con esto ya vamos cerrando la sesión, también unas líneas que he leído antes del párrafo 2 de la lección 107, donde se nos explica de qué se trata el instante santo y de qué se trata la paz del cielo. Mm. Lección 107. La verdad corregirá todos los errores de mi mente. Párrafo 2. ¿Puedes imaginarte lo que sería un estado mental en el que no hubiese ilusiones? ¿Qué sensación te produciría? Trata de recordar algún momento, quizás un minuto o incluso menos, en el que nada vino a perturbar tu paz, en el que te sentiste seguro de ser amado y de estar a salvo. Trata entonces de imaginarte cómo sería si ese momento pudiese extenderse hasta el final del tiempo y hasta la eternidad. Luego deja que la sensación de quietud que sentiste se multiplique 100 veces y luego 100 veces más. Entonces tendrás un atisbo
que no es más que un leve indicio del estado en el que tu mente descansará una vez que haya llegado a la verdad. Es decir, primero describe el instante santo de perdón, que se siente maravilloso, y luego nos dice, eso es recién un pálido reflejo del amor que sentirás una vez que despiertes en la realidad. Para estar preparados para ese instante debemos dar los pequeños pasos que nos pide Jesús, practicar el perdón, y el perdón es reconocer que soy yo el que está equivocado, soy yo el tomador de decisiones. No es nada de lo que está ocurriendo en el mundo lo que me ha causado mi falta de paz, mi tristeza, mi rabia o mi indignación. No es la guerra, no son mis familiares, no son mis hormonas, no son los astros, no es el mundo, no es el universo, no es el tiempo, no es el espacio, no es nada. Es lo único que tenemos que entender nosotros. Es el poder del tomador de decisiones que tenemos. Esto es el milagro. Ken Wapnick decía que este curso nos va a llevar de un estado de sin mente a un estado de completamente atentos. En inglés creo que decía mindlessness to mindfulness, que era de un estado de estar totalmente disociado del tomador de decisiones a ser consciente plenamente de nuestro poder de tomar decisiones, de reconocernos como la mente, porque estamos con tanta inversión en el cuerpo que pensamos que todo lo que le ocurre al cuerpo nos ocurre a nosotros. Y Jesús nos dice, tú no eres el cuerpo. De hecho, el cuerpo jamás en ningún momento ha existido en absoluto. No eres el cuerpo. Si bien puede ser tu experiencia en este mundo, es una experiencia falsa y hay otra manera de experimentarlo. Hay otra manera de interpretar y de percibir. Esa otra manera se nos ofrece en este curso. Esa otra manera se nos ofrece en un sistema de pensamiento correctivo que ya está en nuestra mente y trasciende este libro. Ocupamos este libro porque es útil, muy útil para nosotros. Jamás yo exhortaría a alguien a que deje de estudiarlo. Simplemente debemos entender que este libro es solo un símbolo, no es la verdad. Refleja la verdad, sí, pero la verdad está en nuestra mente, está en el Espíritu Santo, en la mente de todos. Y esa verdad de la mente correcta recién es un pálido reflejo de un amor inefable. Ya, hasta aquí esta clase. Si alguien tiene alguna duda, pregunta, la puede hacer. Y si no, ya vamos a ir cerrando y nos encontraríamos más tardecito para los que puedan conectarse. Quedamos, a ver, comenzando la sección séptima, causa y efecto. Eso, muchas gracias. Gracias.